buenas a todos, mi nombre es Ángel Santos y soy estudiante de psicología. Y bienvenidos a esta pequeña comunidad donde semana tras semana estaremos compartiendo información teórica y práctica acerca de esta hermosa disciplina científica como es la psicología. Quédate, esto es Ángel Santos Psicología y disfruta de este vídeo. En esta ocasión hablaremos sobre la conducta de ayuda. Bueno, y para entender la conducta de ayuda es fundamental empezar entendiendo qué es el comportamiento prosocial. Y el comportamiento prosocial a lo mejor son dos palabras que a lo mejor no aparecen en muchos diccionarios, dado que es algo que hemos creado los científicos de la psicología social. Y el comportamiento prosocial podemos definirlo como todo aquello que viene inculcado culturalmente que nos incita a hacer el bien para la sociedad. Pero ojo, este tipo de comportamientos no siempre tienen una base altruista, como podemos decir a un modo más simple para poderlo entender bien, sino que muchas veces este tipo de comportamientos tienen ese componente de autoimagen, ¿no? Ese componente que nos hace caer bien a las demás personas, ese componente de aceptación social. Y dentro del comportamiento prosocial podemos distinguir una serie de variables. Primera fase del comportamiento prosocial, el comportamiento o la conducta de ayuda. Como hemos comentado antes, pues la primera fase o subcategoría del comportamiento prosocial podemos definirlo como comportamiento o conducta de ayuda. Y es todo aquel comportamiento o toda aquella conducta que siempre va en beneficio de una persona o una serie de personas, ¿no? Y para ello se tienen que dar dos requisitos. El primero es que siempre tiene que ser voluntario, nunca puede ser obligado. Bueno, y como su propio nombre indica, una segunda fase de esta conducta ayuda, obviamente a lo mejor decir, bueno, igualmente se ha quedado calvo, pero es que no. Un segundo requisito para que un comportamiento se pueda considerar de ayuda es que siempre debe beneficiar a los demás, como he puesto antes, pero no debe ser causal. Nunca debe ser causal. Segunda fase o segunda subcategoría del comportamiento prosocial, el altruismo. Considerar como una segunda fase o una segunda subcategoría de este comportamiento prosocial que hemos estado hablando antes, y creo que es una palabra bastante conocida en la cultura popular, ¿no? El altruismo, desde las perspectivas científicas, podemos definirlo de dos maneras. Una manera sería desde la perspectiva de la etología y de la psicología evolutiva, y la segunda manera es de una perspectiva o de una dimensión psicosocial. Como este vídeo es de una temática de psicología social, nos centraremos en la definición psicosocial de este concepto. El altruismo, como hemos expuesto antes en la conducta ayuda, podemos entender el altruismo como un concepto más restrictivo que el anterior, ¿no? Siempre tiene un componente motivacional. Podemos decir que el sujeto tiene una motivación siempre en ayudar a los demás, en que se basa en que esa persona tiene una preocupación empática hacia el bienestar de los demás, siempre. Pongo un ejemplo muy didáctico. Yo soy una persona que a lo mejor empatizo mucho con el tema de las personas que padecen algún tipo de ceguera, y a lo mejor veo a una persona con ceguera por la calle que a lo mejor está en riesgo de chocarse contra una papelera o cualquier obstáculo. Y yo, como en base a esa preocupación empática, puedo tener, no quiero que esta persona se choque con este obstáculo, sino que yo, por una motivación intrínseca mía, voy a ayudarle a que cruce la calle o a que no se choque con ese obstáculo. Ese es el altruismo definido muy sencillamente por la perspectiva psicosocial. Tercera fase del comportamiento prosocial, el coraje civil o moral. Bueno, pues entramos en una fase o subcategoría del comportamiento prosocial, como pueda ser la defensa de las normas morales o del coraje civil, también lo podemos llamar coraje moral. Simplemente viene a significar lo mismo, pero se puede definir de las dos maneras. Bueno, dicho esto, podemos decir que ese coraje civil es una defensa pública de unos valores y unas normas que rigen en una sociedad. Por ejemplo, muy sencillamente, yo puedo tener, bueno, en nuestra sociedad moderna actual, existe la defensa de los derechos de los trabajadores que se consiguieron hace unos cuantos años, y yo, pues, a lo mejor puedo ver que un empresario comete una injusticia con un trabajador y puedo acudir a una manifestación o una defensa pública de esos valores de igualdad de derechos entre trabajadores o cualquier persona. Yo puedo manifestar
que a un trabajador se le pueda dar su salario digno y todas sus condiciones. Todo esto viene incluido en una serie de normas morales. Esto podemos decirlo como el coraje civil o moral. También lo podemos definir en algo como pueda ser el derecho a la vida, que se defiende mucho aquí en España, como pueda ser eh, el derecho de la vida por parte de las mujeres que no las maten a manos de sus parejas, etcétera, etcétera. Siguiente fase o categoría del comportamiento prosocial, la cooperación. Bueno, llegados a este punto, no nos podemos ir del vídeo sin entender que es la cooperación, dado que es una de las fases o características del comportamiento prosocial bastante importante. Y en esta fase tenemos una característica definitoria y que es bastante, podemos decirlo, bastante exclusiva de la cooperación, y es que al menos dos personas, pueden ser dos o más personas, se juntan para conseguir un objetivo común y que es beneficiario para todo ese subconjunto de personas que están luchando por ese objetivo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy didáctico para que se entienda este concepto. Vamos a imaginarnos unos alumnos de una FP de fontanería que quedan a las 5 de la tarde, un miércoles, para ir a la biblioteca municipal a hacer el último trabajo de FOL para presentárselo al profesor. Eso podríamos decirlo como cooperación. Un grupo de chavales o estudiantes de fontanería quedan para hacer un trabajo de FOL que les va a permitir aprobar la asignatura. Bueno, y llegados a este punto que hemos explicado todas las fases del comportamiento prosocial, os estaréis preguntando qué hace que una persona ayude o no ayude. Y muy sencillo, podemos definirlo en base a dos variables situacionales y disposicionales. Bueno, para aplicar este tipo de variables siempre ha habido dos psicologías que se han dedicado a explicarlas, como pueda ser la psicología de la personalidad y la psicología social. Los psicólogos de la personalidad explicaban que una persona era tenía más tendencia a ayudar en base a sus rasgos de su personalidad, valga la redundancia, como pueda ser el altruismo, de que esa persona sea amable, etcétera, etcétera. Con los años fue ganando, podríamos decir, esta rivalidad los psicólogos de la psicología social, que los psicólogos de la psicología social defendían que una persona tenía o no tenía una conducta de ayuda medida de unas variables situacionales, como pueda ser el tiempo de si unas personas actúan o no, y ahí se da el efecto espectador, eh, si se da en una ciudad o en un pueblo, esas son las variables situacionales, ¿no? Si se percibe como anómalo o no, si se percibe como una emergencia o no, todo eso se dedicó a estudiarlo en la psicología social y estas perspectivas son las que han ganado el pulso a la psicología de la personalidad, pero no por ende las teorías de la psicología de la personalidad son erróneas en este estudio de la psicología. Bueno, y hablando de las variables situacionales, pues para que una persona tenga tendencia a ayudar a otra, esa persona lo tiene que percibir como ese suceso que está ocurriendo en ese espacio de tiempo sea anómalo o de otra forma, que sea normal. Pero muchas veces, más que nada, en estas sociedades modernas, esta sobreestimulación que tenemos los seres humanos, tanta publicidad, tanto tráfico, muchas veces, pues a lo mejor esa presión temporal, todas estas todas estas variables situacionales hacen que nuestra mente tenga una sobrecarga cognitiva y a lo mejor está pasando un suceso que pueda ser anómalo y nuestra mente no lo perciba como tal. Entonces, no ayudaremos. Entonces, si no se supera esta fase, nos ayudará. Básicamente, la psicología social siempre dice que para ayudar se tienen que cumplir una serie de requisitos y si s- se pasa uno, tiene que seguir a otro. Si no se pasan esos requisitos, si no pasamos de una fase a otra, no se ayudará. Eh, Muchas veces, a lo mejor, entrando en materia, si hablamos de esa sobrecarga de estímulos, muchas veces, sobre todo en las grandes ciudades, la gente va con una presión temporal increíble. A lo mejor tú te levantas a las 8 de la mañana, entras a trabajar a las 9:30 y vas a la boca de metro más cercana a tu zona de trabajo, bueno, más que nada a tu zona de trabajo, a la boca más cercana a tu hogar y ves a lo mejor que una señora mayor se le ha enganchado la cremallera de su abrigo en alguna papelera o en algún metal
y no lo puede sacar. Y a lo mejor por esa sobrecarga temporal, pues pasamos ese suceso como desapercibido y no ayudaremos a esa persona. Bueno, y seguramente los que más atención le estén prestando a este vídeo, estas explicaciones teóricas que estoy dando, no habrá pasado por alto la mención del efecto espectador. Bueno, el efecto espectador es un fenómeno psicológico que se produce cuando en estas situaciones de ayudar, las personas no ayudamos si nos sentimos observados por otras personas. Es decir, el efecto espectador se produce cuando en presencia de otros. Entonces, si nosotros vemos una situación de emergencia y hay otras personas que no ayudan y nosotros lo estamos viendo, podemos pasar por alto y decir, como estas personas no ayudan, en realidad no se trata de una emergencia, y eso también también se puede definir como ignorancia pluralista, pero también entra el efecto espectador. El efecto espectador se reduce cuando estamos solos y nosotros percibimos que esa situación es es anómala, es de emergencia, y nosotros asumimos que tenemos las competencias y las responsabilidades de ayudar a esa persona si estamos solos y no nos sentimos observados y no interfiere ni el efecto espectador ni esa ignorancia pluralista que antes he comentado, es muy probable que ayudemos a esa persona que necesita nuestra ayuda. Y definitivamente muchas veces, a lo mejor, cuando todas estas fases han pasado positivamente, algunas veces no ayudamos. ¿Y por qué no ayudamos? Pues muy sencillo, muchas veces no ayudamos porque las personas, podemos decirlo que eh, el coste de ayudar va a superar a esas recompensas. Entonces, no ayudaremos. En ese caso, la mayoría de las veces tenemos esa motivación egoísta, las personas, de no ayudar porque esos beneficios no van a superar los costes. Bueno, y si te ha gustado este vídeo, suscríbete y regálame un like. Así me animas a seguir creando contenido teórico para YouTube y seguir aportando valor a la sociedad. Regálame un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo de contenido teórico. Hasta la próxima.